Llegando a la estación, no se sabe muy bien por qué, pero terminó impactando en contra de los amortiguadores que están donde termina el andén. Toda la gente que está aplastada. La tragedia de Once se ha transformado en la tercera peor tragedia ferroviaria de la República Argentina. La causa del accidente no la sabemos. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente. A mí no me importa si hay uno solo internado del accidente. Ese solo puede ser mi hijo o el hijo de cualquiera de los que está buscando. Sí, y está buscando desde ayer a su marido. Habían 39 ya reconocidos, faltaban 10. Fue a buscar su trabajo, dejó una familia completa. Lo único que queremos es que se haga justicia y el que fue el responsable, el que la pague. Estamos juntos, aún con el corazón destrozado, pero con la voluntad, la confianza y la fuerza intacta. Antes del 22 de febrero del 2012 yo era lo que soy ahora y los días eran parecidos y diferentes a los de ahora. Era la mamá de Lucas y la mamá de Lara y sigo siendo la mamá de Lucas y la mamá de Lara. Tenía que hacer las cosas de la casa, que sigo haciendo. Tenía que trabajar como profesora, cosa que sigo haciendo. Tenía que ver que Lara tuviera la ropa o la comida, igual que lo sigo haciendo. Y tenía que hacer lo que hace cualquier mamá con un hijo de la edad de Lucas, a ver si va a venir, si hay que preparar la comida, si va a venir con la nena, si... Hoy no hago eso por Lucas, hoy lucho para que los responsables de su muerte estén presos. La verdad es que yo, para ser honesta, cuando pasó lo de Cromañón, yo no acompañé, yo no fui a una marcha, yo no hice cosas que hacían esos padres, pero porque yo no estaba de ese lado. Hoy la vida me puso de este lado y tengo que asumir lo que me pasó. Entonces, si de algo sirve mi experiencia y lo que no hice en su momento, es eso, es involucrarse de manera llena, ir de lleno, ir para adelante absolutamente con todas las causas y sobre todo con lo que tenga que ver con la corrupción. Me preocupaba por ahí por cosas sin significado y ahora me tocó estar de este lado. Yo era como espectadora del sufrimiento de los demás, del dolor de los demás, y ahora me tocó estar de este lado. Y bueno, hay que estar comprometida con esta causa. Era una señora que venía a trabajar acá todos los días, de lunes a viernes, trabajaba de acá a 4 cuadras y era una señora que venía a trabajar con ganas para mis hijos, para mis nietos. Y a partir de que pasó esto me cambió la vida, me cambió todo, porque nunca pensé que viniendo a trabajar con mi nena, una de las dos no iba a pasar esto, ¿no? Y bueno, yo quedé acá y no voy a parar en esta lucha, precisamente por eso.
Con respecto al compromiso entonces de los familiares que sufrieron este tipo de situaciones, puede pensarse que este compromiso aparece como algo producto de una irrupción, de una situación trágica o catastrófica, digamos, a partir de la cual muchos de ellos presentan como si fuese, digamos, retóricas de conversión, ¿no? De yo antes no hacía nada, estaba en el espacio doméstico de mi hogar, no me movilizaba por nada, y ahora me comprometo no solo con esta causa, sino también con esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta situación me hizo, digamos, abrir los ojos a una nueva realidad. En mi caso particular, la inscripción en la lucha primero por Julián, fue la consecuencia más lógica de mi forma de ser. Yo soy una militante social desde hace mucho tiempo, he participado desde el centro de estudiantes a los 16 años hasta un equipo de educación popular en este momento, milité y después me fui cuando vi que eran oficialistas en la Universidad de Madre Plaza de Mayo, etcétera. Había otros papás con estas trayectorias también, no es verdad que eran todos apolíticos, la gente no nace de un repollo. Creo que había un núcleo importante, sobre todo de gente democrática y preocupada, lo cual no quiere decir que a la gente se le ocurre qué hacer. También hay otros familiares que ya venían con situaciones, digamos, de compromiso social. Hay familiares que tienen trayectorias vinculadas a la política o a militancia en organismos de derechos humanos o a asociaciones, digamos, de ese tipo. Entonces, dentro de ese mundo de familiares hay una diversidad de historias, digamos, que debe ser atendida. Entonces, en un principio fue el reponerse en lo personal, poder armarse, poder encontrarse con esto que nos sucedió, y después poder encontrarse con los otros a los que les sucedió lo mismo, y desde el dolor poder entenderse, poder comprenderse, acompañarse, y con la única certeza que nos da el saber que no hemos perdido un ser querido por una causa natural, sino por la irresponsabilidad y la desidia de otros, y esa necesidad de que esos otros no queden impunes. Y esto de los actos, de reunirnos, es justamente para que haya un cambio. Yo quiero volver a viajar en el Sarmiento sintiéndome segura. Quiero el día de mañana mis hijos puedan viajar en el Sarmiento y que la gente que conozco viaje segura. Tuvo que ver con una marcha que salió de la Plaza de la República, frente al obelisco, se dirigió hacia la Plaza de Mayo, y de esta manera presentaban su reclamo los familiares de las 51 personas fallecidas y también de los heridos. Soy la tía de Iván Cali Espíndola. Su mamá falleció con 28 años yendo a trabajar en el día del fatal. No los quiero llamar accidente porque eso no fue un accidente. Una niña de 30 años, muy joven. Tenía la vida por vivir, con muchas ilusiones. Y le quitaron la vida. Les pido justicia por mi hija y por sus dos hijos que se han abandonado. Todo se hace en el grupo. Dentro de lo que es el grupo se decide, alguien lleva una idea, la tira, se le da forma ahí adentro. Así arrancamos con... Primero aparece el logo de Justicia, que el logo de Justicia le hace una amiga de Lucas Menghini Rey a los poquitos días de la tragedia. Más tarde se empiezan a reunir de a pocos, no todos, 5 o 6, y el resto se va convocando. El día que nos juntamos todos por primera vez en la marcha al obelisco, creo que ahí se empiezan a pasar teléfonos y todo arranca más o menos así. Creo que al segundo mes ya estábamos todos convocados y ya teníamos todos un lugar donde reunirnos, ideas y qué forma de llevar esta lucha adelante. Pero que hemos dado una demostración de ciudadanía al hacernos cargos de la obligación ciudadana en la que nos sometió esta tragedia, y fundamentalmente la postura que hemos decidido para luchar, siempre desde el respeto y desde la construcción y desde el rescatar el valor de la vida. En relación a cómo nos fuimos conociendo, digo, hay que tener en cuenta que al igual que los familiares de 11,
no éramos gente que tuviera una relación previa. No somos los padres de un grupo de piqueteros en un barrio, sino que lo que unía a nuestros hijos era la música. Después vimos que eran más cosas. Yo siempre digo que Cromañón es un movimiento político afectivo, diferente a otros movimientos más tradicionales, donde hay muchísima heterogeneidad. Por ejemplo, hay gente que cree que se hizo justicia en nuestro caso y otros que creemos que no. Con respecto a las formas que adquieren este tipo de demandas y de movilizaciones demandando justicia en el espacio público, me parece que están relacionadas con cierto repertorio disponible de prácticas y con una historia que quienes se movilizan ya conocen. Digamos, hay algo así como que aquella persona que sufre una situación de este tipo más o menos sabe qué hacer en el sentido de movilizarse para demandar justicia, ¿no? De que íbamos a buscar un cambio y que por sobre todas las cosas lo que necesitábamos era que algo cambie, pero que sea para bien, que nunca íbamos a cortar una calle, que nunca íbamos a destruir, que lo nuestro iba a ser siempre vida. Las remeras, por ejemplo, y todo ese merchandise que se preparó, ayudaron las amigas de Lucas, los amigos, se lo transmitieron a María Luján también empezó a proyectar, y bueno, se fueron haciendo cosas. Y después ya fue decir, bueno, los 30 hay que recordar y hay que luchar, y salió como espontáneo, que me parece que eso es hijo de una experiencia que va haciendo el pueblo, que vamos haciendo, que es Plaza de Mayo. O sea, no había discusión sobre que había que ir a Plaza de Mayo y que el poder político tenía algo que ver. La marcha, la manifestación, los carteles con las caras de los chicos, de las víctimas, ¿a qué nos hace acordar? Las madres portando las caras de sus víctimas, de la masacre, el padre, los hermanos, la manifestación, las banderas, las pancartas, ¿a qué nos hace acordar? Obviamente son las formas de reclamo, muchas más formas de reclamo que no tenemos. Pasó también que muchas de las personas que viajaban en el tren, además de ser muchos profesionales, también había artistas. Entonces creo que un poco todo se volcó para el lado del arte, para el lado de la música, de la pintura. Después buscamos una forma de llevar adelante, de seguir con la lucha, y surgió la idea de Caras por Justicia. Cuando nosotros nos reuníamos, la gente decía dónde podías firmar para ayudarnos, para juntar firmas, para hacer algún pedido. Y nosotros siempre dijimos que lo que mejor nos parecía era que pusieran el rostro, que nos ayudara cada argentino desde su lugar poniendo la cara con un cartel que dijera justicia. Y bueno, fue así como a través de todo un año, se hizo una campaña donde se juntaron 500.000 caras. Somos muchos. Queremos ser más. Acompañá a las víctimas de la tragedia de Once. Desde el lugar donde te encuentres. Necesitamos a todos junto a nosotros. Residas en el país o en el exterior. Seamos 500.000 pidiendo justicia. Baja el logo de las familias de facebook.com/tragedia11. Sacate una foto individual mostrándolo y envíala a carasporjusticia@gmail.com. Sumate. Luchando todos juntos podemos cambiar las cosas. Ayúdanos. 500.000 caras por justicia. Escucharla decir que lo sucedido, la muerte de 3 inocentes y las heridas sufridas por más de 3 centenares de personas le producen un poco de bronca e impotencia. Estamos inaugurando este monumento, este espacio para la memoria, un espacio necesario para que tragedias como la que nos destrozó la vida no se repitan. Es nuestro humilde aporte que contó con la ayuda inestimable de todo el arco político de la Ciudad de Buenos Aires para hacer posible esta construcción, que tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. Un recurso político, un imperativo ético, una necesidad histórica y una obligación moral, digamos. Tener memoria es una obligación moral, saber de nuestro pasado, reconocerlo, saber las historias que pasaron, es una obligación moral. Y después, bueno, obviamente hay que pensarla en función de futuro, digamos, y la memoria es eso, es la conexión del pasado con el futuro a través del presente, en este momento, por ejemplo, hablando de la situación que pasó,
Sin duda que estamos hablando de un concepto absolutamente activo y dinámico de memoria, digamos. Memoria no solamente para recordar lo que pasó, sino en este caso memoria para que se castigue a los culpables, memoria para cambiar la situación, digamos. Eso ya no es un concepto estático, no solamente memoria para recordar lo que pasó. También poner la memoria a disposición de eso, a que se haga saber la verdad, que se haga justicia, a que no vuelva a suceder. A mí Pablo me ha dicho, ustedes nos han enseñado mucho, nosotros no podemos enseñarle nada a nadie. Ni nos hemos sentado, nunca nos hemos sentado en una ronda a hablar, nos lo debemos. Pero en los hechos parece que hay una experiencia, de hecho hay un documento consensuado, que es no es el nuestro, quiero decir, es una práctica, capaz que se les ocurrió solo, pero es igual, actos con contenido visual, presencia de los muertos como personas concretas, no sé. O sea que no sé lo que logramos. Primero que sea en Buenos Aires, que es la centralidad de los medios de comunicación, la capital de los medios masivos es Buenos Aires, digamos. Todos los canales, los noticieros nacionales se ven en todos los lugares del país, ¿ok? Estamos pensando en una franja que el 42% lo ocupa Telefe y el 46% lo ocupa el Grupo Clarín. Estamos hablando de un 88% a lo largo de todo el territorio de programación que está pautado por dos grupos que tienen su noticiero en Capital Federal. El 86% de la programación nacional. Estos datos son de AFCA. Y tienen que ver con el año 2012. Y en muchas historias, una de ellas es la de Estela, es una chica que está embarazada prácticamente de término. 9 meses, ¿no? Sí, y está buscando desde ayer a su marido. Él llevaba puesto una camisa verde agua, verde clarita y un pantalón de vestir negro. Es grandote, no sé, mide 1,80 más o menos. ¿Él tenía celular, radio? Sí, tenía el celular. Yo le mandé el localizador al celular y me sale la estación de 11. De ahí no sale de ahí. Tez blanca, canoso, tiene marcas en de la espalda y cicatriz porque cuando eran jóvenes con mi mamá tuvieron un accidente y explotó los vidrios y tiene todas las marcas en la espalda. ¿Cuántos lugares recorriste hasta ahora? Todos los hospitales. ¿Fuiste a todos los hospitales? A todos, a la morgue, todos. Durante la búsqueda de Lucas, los medios nos acompañaron y fueron de suma importancia para nosotros, por lo menos en el sentirnos acompañados. En la posibilidad de que Lucas esté perdido, choqueado, deambulando por la ciudad de Buenos Aires, inclusive que haya vuelto para San Antonio de Padua, o que haya tratado de llegar a su trabajo. Pero hoy yo estoy segura que esa posibilidad deja de existir cuando Lucas es buscado por todo el mundo. No hay persona que no me mande un mensaje, no hay persona que no haya visto esta foto. Yo creo que Lucas, si estuviera caminando, ya lo hubieran encontrado. Teníamos la tranquilidad de que los medios nos ayudaban a difundir la imagen de Lucas y la búsqueda. La aparición sin vida de un cuerpo en el tren que se accidentó el miércoles pasado en la estación de 11, mientras compartimos imágenes en vivo de lo que sucede en el Hall Central a esta hora. Que empañan la visión, madera noble, robles, mi corazón. A pocas horas de la tragedia, como muchos otros, nos encontramos recorriendo los diversos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Fuimos a cada uno de ellos en varias oportunidades. También buscamos a Lucas en hospitales de la provincia de Buenos Aires y en clínicas privadas. En todo momento nos aseguraron que los muertos, identificados o no, eran 50. Desechamos la posibilidad de que nuestro hijo formara parte de quienes perdieron la vida. Esto nos hizo reanudar la búsqueda, ya que a esta altura se había convertido en frenética y desesperada. No vamos a abandonar nuestra lucha
hasta encontrar a quienes nos hicieron buscar desesperadamente a nuestro hijo durante tanto tiempo, creyendo en su palabra de que no había ni un muerto más. Me parece que María Luján Rey y Paolo Menghini se constituyeron como referentes en la lucha de la tragedia de Once, primero por las características propias de ellos y después porque algo se fue dando en ese grupo donde los propios familiares de víctimas los constituyeron a ellos como referentes, los encontraron representantes de su voz, los encontraron con una fuerza y una capacidad discursiva particular y muy trágico porque parecía que la situación no podía ser peor. Hubo 2 días de duelo nacional en el sentimiento, me parece, general de la sociedad y cuando la cuestión no podía ser peor, de repente apareció el cuerpo de Lucas 2 días después adentro del tren y eso hizo que, por supuesto que el dolor de todos los familiares es tremendo, pero lo que ellos padecieron en esos días hace que se conviertan, me parece, en referentes mucho más claros de la lucha. Un poco los roles que cada uno de los familiares fueron adquiriendo dentro del grupo tienen que ver con cada familiar y también con lo que él afuera. A mí me ha tocado ser por ahí la cara más visible porque por ahí los medios tenían más comunicación conmigo o por el hecho de haber estado 3 días buscándolo a Lucas. Tuvimos mucha más exposición, tanto Paolo como yo, pero cada uno de los familiares que conforman el grupo es necesario y cumple una función y un rol que es imprescindible para que el resto pueda hacer lo suyo. Es muy interesante verlos porque siempre surgen. Es decir, vos cuando ves el caso de María Soledad Morales, de repente aparece una monja, Marta Peloni, y los padres. Y vos decís, ¿dónde está esta gente tan capaz, tan talentosa, tan valiente? Vos ves la evolución de la causa AMIA y de repente aparece Laura Ginsberg o Diana Malamud y le dicen desde una tribuna, una piba de 35 años, a todo el gabinete menemista que son todos culpables de la tragedia de la AMIA. Acá es donde alguna vez estuvo en pie aquel edificio de la AMIA. Acá es donde hace exactamente 16 años todo terminó y todo empezó. Pero siempre pasa eso. Vos los ves, las primeras que los ves desarticulados, confusos y decís, ¿hasta dónde llegarán? ¿Cuánto tiempo aguantarán? Llenos de dolor, partidos al medio, solos, sacudidos, y de repente algo se arma. Y ahí el rol del periodista es contarlo, no es influir sobre ellos. Cualquiera que diga, che, ¿por qué no dicen esto? Yo antes me muero de vergüenza. Ahí la persona con su dolor va haciendo una experiencia y esa experiencia se va transformando en un grito. Y ese grito muestra cosas que en la sociedad funcionan mal. Con respecto a la construcción social de un referente, de un líder, a pesar de que no les guste ese término a veces a los referentes o a los líderes, me parece que hay que tener en cuenta que no hay líderes naturales. Es decir, no surgen o referentes naturales, ¿no?, de este tipo de espacios, sino que son producto de cómo se va generando la interacción al interior del colectivo. De cada grupo, por decirlo así, había algunos referentes. Pero los sobrevivientes que no se han convertido exactamente en grupo, yo diría que un referente claro es Santiago Morales, por ejemplo. Un chico que es sobreviviente y hermano de una chica fallecida. Y hermano de sobrevivientes, la tiene toda, por ejemplo. Seguramente José Iglesias es referente de grupo que no se repita, pero no es el único. Bueno, hoy hay funcionarios que entran a prisión y por un delito que no es incumplimiento de los deberes. Es un hecho inédito, ¿no? Absolutamente inédito. En la historia argentina es la primera vez que esto ocurre, lo cual es peligroso, porque puede ser la última. Sí. Acusados de cohecho, de coima. Los que están condenados por coima son Callejeros y Omar Chabán, claro, y el subcomisario. Los chicos que, bueno, yo los comprendo, pero no comparto lo que dicen, tratan de exculpar a Callejeros. Ojo, Callejeros está condenado por cohecho,
Claro. El cohecho es coimear, no es tocar. Claro. Pongamos las cosas en su lugar, ¿no? Pero el rol de los medios ahí, en todo caso, como yo lo creo, tiene que ver con darle visibilidad a un tema. Que es un tema que yo lo he vivido de mil maneras muchas veces. Por ejemplo, muchas veces que yo siempre fui reacio a darle aire a los papás o mamás de víctimas de inseguridad. Esta es la típica nota en la cual alguien asesina a un chico y un periodista le pone el micrófono y el padre, a los gritos, llorando, desesperado, pide pena de muerte o putea a la presidenta. Yo en general estuve en contra de eso, pero un par de veces escuché o me cuentan mobileros que los padres de chicos que son asesinados te dicen, haceme una nota porque si ustedes no me hacen una nota nadie me da bola. Y el comisario de la esquina no le da pelota al tipo porque es pobre, pero si el tipo sale en TN o en Canal 13, a ese tipo, entonces por él le da un poco de bola e investiga quién mató al hijo. Y por supuesto que es un dilema, a quién le das aire, cuándo, cuánto, pero yo me di cuenta que cuando una persona está desesperada, sobre todo cuando se le produce una muerte cerca, un medio le da visibilidad y ayuda, y da una mano. Es como que ya automáticamente ya saben que todos los 22 nosotros hacemos algo, siempre, chiquito, grande, excepto cuando, bueno, un año y medio, el año o los 2 años, pero después todos los 22 hacemos algo, un acto chico y vienen solitos, o sea, nosotros ya no hace falta que los llamemos, ya ellos vienen. Y lo que sí me da un poco de bronca es que por ahí, cuando recién pasó el accidente, pasaban todo lo que se hablaba, lo que pasaba en el acto, toda hora. Hubo un acto por la tragedia de Once, hoy capaz que lo hagan un poquito más largo, en la tele digo, ¿no? Pero si no es como un flash, ya está, ya fue. Esa es la bronca que a mí me da, ¿no? A los medios de comunicación quiero hablarles como papá de Lucas, pero también como compañero. Estuvieron siempre para lo que quisiéramos desde el momento que lo solicitamos, dándonos espacio a toda hora y en todo lugar. Y eso fue muy importante para nosotros, así como lo es su presencia hoy. Que eso genera presión sobre el poder. Entonces, en el momento que se produce esa visibilidad, el ministro del área dice, pucha, este tipo está hablando de mí, ¿cómo hago para buscar que no? Y entonces dice, bueno, hagamos justicia o hablemos con él, pero si no tiene esa llegada, un familiar ni siquiera son recibidos. Me parece interesante ver el uso social que se hace de los términos, ya sea o tragedia o accidente, ¿no? La idea de tragedia, me parece, habla de un destino trágico, ¿no? El destino aparece como algo prefijado, o sea, como si el punto de desenlace, el punto de llegada, estuviese fijado de antemano, ¿sí? Ya desde el inicio de la historia. En cambio, me parece que la idea de accidente involucra una cierta cualidad azarosa, digamos, en donde el final está indeterminado y en donde la historia podría haber sido otra. A veces las palabras, sobre todo la palabra accidente, más que una posición ideológica que a veces puede ocurrir, lo que grafica a veces es ignorancia. Se usa mucho la palabra accidente y muchas veces de los medios, algunos periodistas tratamos de concientizar porque está tan instalada la palabra accidente en cualquier choque, en cualquier circunstancia, que la usamos sin pensar y a veces es muy claro que no se trata de un accidente siempre que se haya podido prevenir. Entonces hay que ser un poco cuidadoso en esos términos. Lo que pasa es que a veces, sobre todo en la gráfica, la repetición de palabras es toda una cuestión y hay que buscar alternativas, pero hay que tratar de no usar accidente. Siniestro, choque, situación, evento, tragedia. Sí es cierto que a veces se usa tragedia exageradamente, por supuesto no en el caso de la tragedia de Once, que claramente lo fue, pero a veces se usa el término un poco exageradamente. Estas 12 horas por justicia, que esto no quede en la nada, que todos los responsables del accidente, de la tragedia, mejor dicho, más que un accidente... que le parece muy importante qué palabra usar y que eso define. Para mí eso define un poco. Yo en este caso prefiero tragedia, porque tragedia da una sensación de magnitud muy fuerte y no
y no de que fue un accidente. Tampoco fue un asesinato, porque si no uno podría decir el asesinato, el genocidio de Once, ¿viste esas palabras que se usan? No me parece muy relevante. Son discusiones muy, me parece que de la academia. Pero los medios son claves, con los medios llegás a tenés una masividad total. Yo creo que en este caso hay una utilización en ambos sentidos, ¿no? De los medios utilizar a la gente para mandar ciertos mensajes que tienen que ver con una empresa de transporte público y por otro lado de los familiares, que es absolutamente lícito, digamos, de poder comunicar a la gente la situación que está pasando. A mí no me importa si hay uno solo internado del accidente. Ese solo puede ser mi hijo o el hijo de cualquiera de los que está buscando. Entonces, si hay uno en cualquier hospital, en cualquier clínica, de donde sea, tienen que avisar, tiene que estar en este listado que me muestran a mí. Los medios utilizan el reclamo desde el punto de vista empresarial. Después está el periodismo, digamos, los periodistas tratamos de visibilizar todas las voces posibles y sobre todo las que menos tienen posibilidad de ser visibilizadas, en este caso de los familiares que no tienen por ahí un recurso directo y necesitan de los medios para visibilizar su voz, pero seguramente siempre los medios utilizan eso y los familiares, en el caso de la tragedia de Once, también lo saben aprovechar, saben que es importante para ellos transmitir el mensaje a pesar de la utilización o no que se pueda hacer, porque en definitiva ese mensaje va a llegar. Cuando nosotros empezamos a darle visibilidad a los familiares de Once, lo que te dicen es, usan a los familiares de Once, o te dicen, se agarran de ellos para hacer daño. Es como decir, usan a los familiares de la AMIA, usan a los familiares de los desaparecidos, usan a los familiares de María Soledad Morales, usan a los familiares... Resulta que a esa gente que de repente, por culpa de un Estado, como mínimo un Estado ausente, y como máximo un Estado cómplice, porque estamos viendo... En Once, como en Cromañón, es claramente eso. Pierden lo poco que tienen en su vida, lo más amoroso que tienen en su vida. Y entra un día a un set de televisión mareado, sin un contacto, choqueado, como si entra en una película que habitualmente es una película que protagonizan otros. A esa gente además nosotros la tenemos que ignorar, porque si no somos culpables de usarlos para un no sé qué. Entonces, en este contexto en el que corrupción es una categoría que comienza a formar parte del sentido común de la población, vinculada sobre todo al Estado, a los políticos, me parece interesante analizarla como una categoría local, una categoría que utilizan los actores para explicar su propia situación, para explicar las causas de estas circunstancias trágicas y para explicar también por qué personas con intereses disímiles, historias diferentes y trayectorias diversas pueden nuclearse en torno de un mismo colectivo, ¿no? Entonces es una categoría que permite este aglutinamiento, digamos. La corrupción está matando absolutamente en todos los lugares. Mata en un boliche, mata en un transporte público, te mata en cualquier lado. Entonces, la corrupción, que creo que está tan enquistada en todo lo que tiene que ver con las cosas de nuestro país, con la política, eso, involucrarnos un poquitito más para que algo cambie y parar un poco con el tema de la corrupción. Entonces, bueno, en realidad al comienzo nos juntamos espontáneamente y con una especie de olfato en relación a que no había sido un crimen individual que le había pasado a cada hijo nuestro, no había sido un accidente, que no se trataba de la música, aunque los músicos tienen responsabilidad, sino que se trataba del país que estamos teniendo, de la corrupción. Todos se enriquecían mientras nosotros caminábamos lentamente hacia el dolor. Julio De Vido sea citado para explicar su responsabilidad en el desempeño de sus subalternos. Si sabía lo que pasaba, también es cómplice y debe ser juzgado. Y si no lo sabía, debe renunciar inmediatamente a su cargo por la manifiesta incapacidad de no haber podido
o no haber querido ver la corrupción existente en las áreas de su competencia. Nosotros decíamos que esta tragedia tenía muchos responsables y entre ellos había políticos, funcionarios, empresarios y sindicalistas. Y la instrucción del juez Bonadío permitió recabar las pruebas en este sentido y por eso llegamos a la elevación de un juicio oral con 5 exfuncionarios y más de 20 procesados por ser responsables de esta tragedia. Pase lo que pase después con el veredicto en el juicio, me parece importante que haya funcionarios procesados sentados en el banquillo de los acusados tan pronto además, porque grafica las responsabilidades, más allá, insisto, de que después se resuelva en la justicia que el único responsable fue el Motorman, puede ocurrir que se resuelva eso, pero ahí se evidencia igual que los funcionarios tienen su grado de responsabilidad en el estado de los trenes. A mí me parece muy útil el debate que se arma alrededor de todo esto y la justicia, el proceso judicial es parte de ese debate. No va a cambiar mucho. A los funcionarios involucrados no les van a dar mucha pena, porque la tradición es esa. Me parece más importante el debate que se arma que la pena que consiguen los funcionarios. Pero lo que hay que hacer es Estamos llevando a cabo la campaña funcionaria a este cargo. Juntamos firmas para que se trate y se sancione una ley que permita que los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función no prescriban. Formando parte de la campaña funcionaria a este cargo, es solo una firma para que los delitos cometidos por funcionarios públicos sean imprescriptibles. Nosotros tenemos como 2 iniciativas grandes abierto a otras, ¿no? Pero claro, cada iniciativa, viste, cuando vas caminando te abre otras. Nosotros tenemos la campaña funcionario hacete cargo, ¿no? Pero resulta que mientras nosotros desarrollamos la campaña, el Poder Ejecutivo plantea una reforma al Código Civil. Y tiene mucha relación con lo que estamos planteando, porque esa reforma, entre otras barbaridades, ayuda a la impunidad porque hace que no puedas molestar por causas civiles a los funcionarios públicos. Yo antes sabía cómo era un par de botas de Ricky Sarcani. No dejan de gustarme, pero sí reconozco cada modelo de una remera de No Chains, que es la lucha del trabajo contra el trabajo esclavo. Como dije en un momento antes, yo no se me hubiera ocurrido saber quién es Gustavo Vera, Lucas Majón, y es un montón de gente que por ahí no es conocida y sin embargo está luchando para que algo cambie. Y siento que esa es la diferencia, que las pequeñas cosas y el pequeño hacer de todos los días, el pequeño compromiso diario es el que me cambió absolutamente. Algunas familias de víctimas de impunidad en democracia armamos un observatorio que se llama ACI, con C, Acción contra la Impunidad, hace muy poquitito tiempo y con muchas dificultades de funcionamiento porque por esto de que está Alberto Levos de Tucumán, que además de que es de Tucumán y no tiene dinero para venir de Tucumán, está recontra metido en su causa, ha logrado ahora unos triunfos muy importantes en relación a los encubridores del crimen de Paulina. Está Paolo, que también está tironeado entre su propia causa. Está José Iglesias, que es papá de Cromañón, el abogado de nuestra causa. Delia Fucci, nuestra mamá murguera. Y está abierto a otras incorporaciones. Participo de esta red antimafia desde el momento en que participé del Congreso Antimafia organizado a principios de año, en donde pude tomar conocimiento más cabalmente y eso me ayudó a tomar aún mayor conciencia de la cantidad de muertes que significa el crecimiento de la mafia y de la corrupción en nuestro país. Siempre es enriquecedor e importante formar parte de cualquier encuentro que tenga el conocimiento sobre la lucha, la organización y la búsqueda de justicia como disparador, así que les agradezco mucho la invitación en nombre de todos los familiares. Cuando yo estaba haciendo trabajo de campo, lo que me encontraba entre los familiares de víctimas de Cromañón era que muchas veces aparecía
la cuestión siguiente. Ellos decían, lo que hacemos es político. Es político, porque nos estamos oponiendo al poder, porque estamos discutiendo poder, porque estamos pidiendo cárcel para los funcionarios. Sin embargo, no queremos que se politice. ¿Qué significaba esto? Es político, pero no queremos que se politice. Esto no es un acto politizado, esto es un hecho político, porque es la manera de definir a esta unión en la que las diferencias desaparecen, para expresar una necesidad básica para nuestro crecimiento como sociedad, la exigencia de juzgamiento para los responsables de la muerte de inocentes. ¿Significaba que no querían que se metan los partidos políticos? No, porque los partidos políticos de izquierda sobre todo participaban activamente en el movimiento Cromañón. Entonces decir que politizar se limitaba a que estén los partidos políticos no tenía mucho sentido en ese contexto, porque participaban activamente. La verdad nunca me imaginé que iba a haber tanta gente en Plaza de Mayo con un solo cartel que pedía justicia, sin banderas políticas ni sindicales, que iba a llenarse de tanta gente, no solo que me acompañó a mí, familiares y amigos, sino también gente que no nos conocía, que siente lo mismo que nosotros, que es pedir justicia y seguridad. Un gran triunfo fue el 22 de febrero del 2013 llenar una Plaza de Mayo con gran parte del arco político de la República Argentina, con un cartel que solamente decía justicia. Lograr que los políticos y los gremialistas dejen de lado sus banderías para llevar solamente un cartel que dice justicia, creo que ese fue un logro absolutamente que les pertenece a los familiares de la tragedia de Once. Política es una categoría ambigua. Es una categoría ambigua que expresa siempre una relación con otro conjunto de actividades que son vistas como propiamente políticas, que son estas relaciones con otros grupos, con los grupos políticos, con los grupos piqueteros, con el Estado, con el poder, etcétera, pero que a priori esa relación no es negativa, sino que la ambigüedad de la categoría política nos muestra que la política puede ser mal o bien usada. Todo es una herramienta política, todo es una herramienta política, todo. ¿Un reclamo es una herramienta política? ¿Cómo que no? Si vos querés que sea el reclamo la herramienta política, ¿qué estoy haciendo política cuando hago un reclamo? Y esto no tiene que ver con el dolor del familiar ni con un partido político, tiene que ver con que el reclamo es un recurso político y yo estoy haciendo política, una solicitud política. ¿Cuál es el concepto de política así básico y neandertal? O sea, la posibilidad de transformar la realidad, eso es la política. No, yo qué estoy queriendo hacer, transformar la realidad. ¿Qué es transformar la realidad? Ya no puedo que me devuelvan la vida de mi hijo, pero por lo menos hacer justicia con los culpables de esa tragedia. Tengo la certeza y tengo la seguridad de que los responsables van a ser condenados y encarcelados. Sé que ese juicio, más allá de la tragedia de Once, va a ser el punto de inflexión en nuestro país para que la justicia se amigue con la ciudadanía, para que los argentinos comiencen a confiar en la justicia. Ese juicio va a ser el que demuestre que en este país el que las hace, las paga. El otro día en el acto de Once que estuve y me emocioné muchísimo, estuvimos en el escenario, veía en el video que también ocurre eso. Hay gente que piensa que la justicia va a dar el gran salto y otros que pensamos que la justicia no es el poder judicial, sino otras cosas. Justicia real sería que nunca más. La justicia real sería crear las condiciones para que se pueda ser joven, para que se pueda viajar en tren, para que se pueda ir a un recital, para que se pueda expresarse, sin pensar que podés perder la vida. O sea, la justicia sería cómo se crean otras relaciones, donde obviamente es más responsable el poder político que yo, de modo de que la vida sea algo más colectivo y más solidario. En ese sentido, suena como hippie. La verdad que es lo que pienso. Yo creo que a partir de la tragedia de Once, insisto, muy lamentable que se llegara a esta situación, pero creo que a partir de la tragedia ya hay una parte de justicia. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una concientización de la sociedad respecto de quiénes
son responsables de que eso funcione bien, entonces hay una parte importante de la sociedad que está atenta a eso y eso ya hace que haya cierta justicia social. Que quienes luchamos por la vida estamos juntos, aún con el corazón destrozado, pero con la voluntad, la confianza y la fuerza intactas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Uno no espera, no ve, yo no veo la hora que salgan toda la tele, en todos los noticieros que diga se hizo justicia, fueron todos presos, que ese día capaz vamos a respirar. Pero mientras tanto es nuestra lucha seguir. Abran los ojos, les quiero contar, porque no duermo y salgo a caminar. 7 minutos, denme su atención, nada se pierde por una canción. Más allá del bien y el mal, esto tiene que cambiar. Sé lo que digo, lo vivo, más allá del bien y el mal, esto tiene